Vamos con todo, Charly. Ahora sí, arrancamos este primer bloque. Bueno, en realidad tiramos el centro, cabeceamos, hacemos todo, Charly. Bueno, ahora sí, la semana pasada habíamos hablado, incluso con un especialista, como solemos hacerlo, acerca de los ciberdelitos, ¿no? El ciberataque, todo lo que es, bueno, obviamente, cómo fue cambiando el delito con el correr de los años, la cuestión virtual, lo que favoreció para algunos delincuentes. Y ahora nos enteramos de esta muy buena noticia de que Vicente López, por ejemplo, incorpora una fiscalía especializada en ciberdelitos para toda la zona norte. Bueno, ya en la semana incluso nos enteramos en boca de Soledad Martínez, la intendenta justamente de Vicente López, y además conocimos algunos datos. Argentina, por ejemplo, fue el país con más ciberataques de Latinoamérica en 2023, con más de 2.000 casos en lo que va del año. Y entonces la información hablaba acerca del trabajo en conjunto entre la municipalidad, Vicente López, y la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. Se instala entonces esta unidad justicia especializada en ciberdelito, incluye obviamente estafas, robos de datos personales, este tipo de delitos, ¿no? Los fraudes informáticos, el ciberbullying, el grooming, el phishing. Y justamente va a estar el fiscal Alejandro Musso trabajando. Va a estar a cargo de esta fiscalía, por eso estamos en comunicación con él. Alejandro Musso, buenas tardes, gracias por estar en Sala de Situación. ¿Cómo andás, Eva? Buen día. Bien, todo bien. La verdad es que nos enteramos de esta noticia en la semana y nos vino como anillo al dedo porque ya veníamos hablando del ciberdelito. En general yo recién hablé qué tipo de delitos, pero ¿hasta dónde abarca esa palabra, ciberdelito? Bueno, a ver, digámoslo en dos. Son todos los ataques telemáticos y todos los ataques a distancia, básicamente, sí. Pero dividido en dos, ¿por qué te digo? Porque nosotros como Fiscalía tenemos una parte, que es una parte enorme de todo lo que se podría denominar ciberdelito. Una parte que ya estaba siendo investigada por distintas fiscalías, que es todo lo que se vincula a grooming o trata de personas. Saquémoslo de costado de eso porque no es lo que vamos a tratar nosotros. Nosotros vamos a tratar básicamente todo lo que son ataques técnicos y ataques patrimoniales, todo lo que tiene que ver con estafas y ataques básicamente que se monetizan. Es decir, que detrás la intención no es una intención como el resto que te lo acabo de mencionar, que puede tener que ver con cuestiones de índole sexual, sino vinculadas puntualmente a ganar plata, para simplificar, digamos, la explicación. Claro. Eso es lo que vamos a tratar nosotros. Que, dicho sea de paso, nosotros somos la primera fiscalía en la provincia de Buenos Aires especializada en esto puntualmente. ¿Sí? Era, digamos, algo antes que trataban el resto de las fiscalías no especializadas, de hecho, en toda la provincia sigue siendo así, más allá que en algunos lugares hay una suerte de referentes digitales, pero una fiscalía hecha y derecha como la nuestra es la primera en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué es la primera? ¿Por qué no pasó antes esto? ¿Por qué pudo haber pasado? Porque yo te diría que a partir del 2020 nos empezamos todos a dar cuenta, todos me refiero al Estado, a los gobiernos y a las procuraciones, de que esto era un tema a tratar en forma individual. No Claro. Solo por la dimensión que tomó después de la pandemia, tengamos en cuenta que la pandemia nos obligó a empezar a trabajar sí o sí desde nuestras casas. En función de eso, el 100% del trabajo que nosotros hacíamos en forma física, tanto ir al banco como ir a trabajar y comunicarnos, lo hacíamos antes físicamente, lo tenemos que hacer digitalmente, de golpe, ¿sí? Como digo yo, a las piñas, ¿no? Porque fue realmente así. Sí. Bueno, entonces empezamos a aprender, éramos ignorantes digitales en términos generales, y toda la población. Bueno, ahí es donde los que no eran ignorantes digitales, los ciberatacantes, aprovecharon una superficie de ataque enorme que se les creó de golpe para poder utilizar, digamos, esos conocimientos específicos que no tenía el resto de la población para poder hacer lo que hicieron. Claro. Y 2020 al 2022 fue un desastre. En función de eso, el Estado en general, los estados dijeron, bueno, hay que sí o sí capacitar personas. Pero a ver, romper las cosas es fácil, lo hacemos un día para el otro. Crear las cosas es un proceso. Hay un proceso de aprendizaje difícil, que hay que incorporar conocimientos. Los recursos físicos son más fáciles de incorporar. Los recursos de conocimiento son más difíciles. Es decir, crear equipos es lo difícil. Y eso es lo que se está haciendo de a poco. O sea, en este caso, Vicente López cuenta con una fiscalía especializada. Pero en los otros partidos, en las otras zonas, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, ¿este tipo de delitos cómo se trata? ¿En una fiscalía normal? Sí, una aclaración. Nosotros tenemos base física en Vicente López porque el municipio es un acuerdo con la Procuración y ellos nos dieron todo lo que necesitamos físicamente para poder trabajar. Claro. Pero nosotros tenemos jurisdicción en todo AMBA Norte. Claro. Nosotros tenemos Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y Pilar.
Ahora, en el resto de los departamentos judiciales hay algunas fiscalías que tienen cierta especialización, pero no están creadas para el trabajo puntual que estamos haciendo nosotros. Claro, claro. Son fiscalías comunes que trabajan estos temas, pero no son fiscalías especializadas con todas las herramientas que sí contamos nosotros ni las capacitaciones posiblemente. Y dentro de los delitos, de los ciberdelitos, ¿cuál es el más recurrente? Sí, las estafas, básicamente las estafas de todo el sistema bancario, sea el tradicional, sea los fintechs, como se conocen ahora, sí, todas las billeteras virtuales. Ese tipo de estafas son las que están en boga, son las que más monetizan, es decir, donde los ciberdelincuentes sacan más cantidad de dinero. Básicamente, digamos, ese es está primero en la grilla de los ataques. Y no va a parar, esa es la realidad, porque como dijiste vos, a nivel latinoamericano somos uno de los primeros países en ataques. Yo recomiendo siempre, cuando uno tiene dudas respecto de cómo estamos nosotros ubicados, bueno, mira una página muy interesante que se llama ic3.gov, con B corta, que es la página del FBI, ¿sí? Del Centro de Quejas de Internet, que reúne toda la información, el FBI. Y ahí explica no solo lo que les pasa a ellos, sino lo que les pasa a nivel mundial, y específicamente en Latinoamérica. Como dijiste, en Argentina estamos, primeros, luchando ahí siempre con Brasil, también en Colombia hay bastante, pero nosotros, bueno, en esto, tanto en lo positivo como en lo negativo, lamentablemente, en este caso en lo negativo, estamos primeros también. Claro. Mientras, vos sabés que cada tanto se va un poco la señal, mientras te voy a hacer una pregunta, tal vez tengas otro sector ahí con mejor señal, por las dudas te digo. Bien. El otro día hablamos hace 2 o 3 programas con un abogado, justamente especializado en este tipo de defensa, en estos delitos, representación de querellas, ¿no? De víctimas. Y nosotros le decíamos, nos da la sensación de que la gente, esto lo decíamos nosotros, ¿no? Que sufre este tipo de delitos, una estafa de manera virtual, apenas se da cuenta, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la denuncia, y a veces te encontrás con buenas comisarías, buenos policías, pero a veces tenés otras comisarías, y siempre damos el ejemplo de la comisaría con el perro pulgoso en la puerta, ¿viste? La típica, ¿no? Sí, efectivamente. Y que llegás y el poli te va a mirar, mira, no sé qué hacer, o sea, te recibo la denuncia. ¿Qué le recomendamos a esa persona que sufrió este delito y que tal vez no está muy de ánimo para ir a una comisaría porque sabe que mucho no van a poder hacer? Claro. Bueno, nosotros estamos implementando un sistema que es la digitalización absoluta de todos los recursos, es decir, tanto las comunicaciones internas nuestras como las comunicaciones para el exterior, la recepción de denuncias. La UFEIC, que es la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Ciberdelito, que es la que tenemos nosotros, que es en toda Zona Norte, tenemos un mail específico que ahí se canalizan todas las denuncias. Si después nosotros necesitamos eventualmente recurrir a la persona física para obtener información, nos vamos a comunicar nosotros. Y esto es lo que se está replicando como sistema a nivel nacional. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como te dije, en el resto de las provincias, salvo algunos casos puntuales, no existen todavía estas unidades, pero se están replicando. En el último año se crearon 2 fiscalías, una en Salta, se creó ahora una en Tucumán recientemente, y yo creo que esperemos un añito más, y en todas las provincias va a haber una fiscalía que pueda receptar denuncias. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que no va a ser necesario comunicarse con la comisaría puntualmente, ¿sí? Claro. En todo digamos, en Argentina puntualmente, en casi todas las jurisdicciones, los sistemas son acusatorios, con lo cual las fiscalías son las que toman la investigación y usan a la policía como auxiliar. Entonces ya no va a ser necesario ir a la comisaría a hacerlo, sino ir a la fiscalía directamente, y si nosotros necesitamos algo que escape a nuestros conocimientos, se los pediremos eventualmente a alguna policía especializada. Que ya te digo, las policías, hay algunas que están trabajando muy bien, otras no tienen los recursos y las capacitaciones, con lo cual es bastante variopinto la realidad hoy en día. Hoy no estamos en una buena posición, pero sí vamos a estar dentro de 1 año o 2 años para hacer una respuesta integral a nivel de nación de lo que está sucediendo. Claro. Siempre el ciberdelito va más rápido que la respuesta estatal, y esto sucede siempre en todos los delitos. Sí. Bueno, igual seguramente va a haber un efecto contagio también, va a haber otras fiscalías en otros sectores del conurbano. Y por último, si tenés que hablarnos acerca del tipo de víctimas en general, todos podemos caer, ¿no? Por eso lo hablamos en esta columna, que a vos también te puede pasar. Ahora, seguro, debe haber un patrón que en realidad te hace entender cuál es la mayoría de las víctimas, ¿no? ¿Qué características tienen generalmente? Digo, no sé, son mayores, son jóvenes, son confiados, son gente que no la tiene muy clara en la tecnología, o es al revés, son muy confiados y entonces se meten en un lío que después tal vez caen. Sí. Mira, hay 2 segmentos, el segmento empresario, el segmento, digamos, bancos, y el segmento empresas, y el segmento personas.
En el segmento personas, obviamente la franja etaria más alejada a los conocimientos técnicos y una franja etaria más alta, yo te diría arriba de los 60, es la que está más expuesta, ¿sí? Ahora, en segmento de empresas, te diría medianas y pequeñas empresas son las que también están más expuestas y es donde están haciendo foco los ciberataques porque es a donde justamente van a sacar más dinero con un solo ataque. Y hoy es lo que se está viendo muy fuerte. Ajá. Básicamente esos son los dos sectores, dividiendo obviamente empresas y personas. Claro, entiendo. Las empresas hacen un batacazo, un golpe solo con una suma importante. Por ahí tenemos casos nosotros de arriba de 50, 80 millones de pesos en un solo golpe. Claro. Imagínate lo bueno para el ciberatacante que es eso, con un solo riesgo, digamos. Sí, y nos imaginamos que cuando hablamos de víctimas, empresas, y tal vez algún empleado infiel puede haber en el medio, ¿no? También existe lo que se denomina insiders, existe siempre eso, pero normalmente los ataques no vienen por ahí, ¿sí? Los ataques vienen, posiblemente hoy, el ciberdelito, como es un delito telemático a distancia, ¿sí? Los ciberatacantes se juega mucho a hacerlo fuera de la jurisdicción, es decir, nosotros tenemos muchos ataques del interior del país y del exterior, de todo lo que son los países de Latinoamérica. Claro. ¿Sí? Entonces eso, ¿cuál es el upgrade que tienen? Que saben que a la justicia le va a ser mucho más difícil transnacionalmente pedir información, por ejemplo. Sí. Cosa que ya no está sucediendo, aún cuando, incluso utilizando el tema de criptomonedas, que es un tema apasionante, para sacar el dinero afuera. Fiscal Alejandro Musso, muchísimas gracias por todo esto que es nuevo y bueno, en algún tiempo te vamos a molestar de nuevo para ver estadísticas y demás, pero para eso hay que esperar un ratito, un tiempo. Cuando digan, encantado. Gracias Musso, gracias. Bueno, el fiscal entonces que va a estar a cargo de esta nueva Fiscalía de Ciberdelito, que como le explicó él, ¿no? Está físicamente en Vicente López, pero abarca toda la zona norte del conurbano, bueno, nada, San Isidro, Tigre, San Martín, bueno, todos esos partidos de la zona norte y esperemos que después, bueno, haya un efecto contagio en cuanto a la creación de nuevas fiscalías similares, así como La Matanza, por ejemplo, tiene y otros lugares, pero nació primero en La Matanza, la Fiscalía Especializada en Homicidios, claro, por la gran cantidad de este delito cometido en esa zona, bueno, también está la de ciberdelito aquí en la zona norte del conurbano bonaerense, porque obviamente, como explicó recién Musso, ya venía de antes de la pandemia, pero la pandemia asentó fuertemente los números y las estadísticas en cuanto a la comisión de estos delitos, y muchos de ellos cometidos desde afuera, desde el exterior, desde otras jurisdicciones judiciales, obviamente. Todo esto favoreció, bueno, ahora sí, el Estado, en este caso a través de un convenio entre Vicente López y ya la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán estuvo anunciando esto en la semana, y también la intendenta de Vicente López, hacen que nazca esta fiscalía. Veremos en un tiempo cuáles son los resultados, que por supuesto ya sabemos van a ser de antemano muy positivos. Sala de Situación, 4ª temporada. Espacio publicitario.